pretendían puntualmente, digamos, descubrir una geoposición, digamos, en este caso, el fin era ese, sino lo que ellos trataban de hacer es tratar de localizar en qué posición se ubicaba el satélite, a partir justamente de la onda sonora, de esto que replicaba ese satélite que había sacado, que había posicionado en ese caso la Unión Soviética, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se integran justamente los distintos actores, se unen finalmente en lo que se considera en esta idea de la red para tener finalmente un prototipo. Y vamos a ver cómo en la mayoría de los casos está impulsado sobre todo por un posicionamiento, sobre todo posicionamiento militar, ¿sí? Tanto de estas tecnologías, todo ese inicio tiene que ver con un posicionamiento estrictamente militar. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho en el último de los videos, que dejamos dos preguntas? Una de ellas era, ¿qué ocurre con el ruido en las señales digitales? ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros que cuando tenemos una señal analógica, según la teoría matemática que nos propone el mismo Shannon, en cada señal que hay existe, en este caso, un ruido? Aquellos que trabajan en radio lo saben perfectamente. Cuando uno está en un estudio de radio, de televisión, el cableado de lo que es la tensión, junto con el cableado de todo lo que son las señales, las señales que llevan audio, se hace un cableado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque justamente la tensión crea campos magnéticos que eso pueden interferir en los sonidos que tiene, o las señales, perdón, que trasladan los cables. Por otra parte, los cables, finalmente, digamos, más allá del recubrimiento que puedan llegar a tener esos cables, son propensos, digamos, a sumársele ruido. Cuando ustedes avancen en la carrera, seguramente van a ir a los estudios ya para hacer prácticas y van a ver que los estudios a su vez están insonorizados. Y van a ver que además como los micrófonos profesionales son totalmente distintos a los micrófonos comunes que se usan y cómo se logra que ese micrófono penda de una unidad, digamos, que lo sostiene, con el único fin de que no tenga o que no se le pueda colar ningún tipo de ruido a esa señal original. Veíamos entonces el caso de esa clase que efectivamente las señales analógicas, por más que tengamos todos este tipo de cuidados, sobre todo tenemos en cuenta que esa misma señal debe ser trasladada, digamos, de un punto al otro, por lo tanto va a haber tanto la conexión de antena como también el cable submarino en tal caso, o el mismo satélite. Cada uno de esos tramos va incorporando una señal de ruido que finalmente cuando nosotros recepcionemos esa señal es totalmente distinta a la señal original que se ha realizado. Recuerden además, cuando nosotros tomamos una señal, la señal está saturada, técnicamente se le llama saturación, esa señal ya está dañada, podemos después trabajarla, pero la base original de esa señal ya está dañada a la hora de que nosotros podamos luego poder manipularla. La pregunta entonces, ¿qué ocurre con el ruido en las señales digitales? ¿Alguno desea contestar esa pregunta? ¿Algunos la pudo estudiar y desea contestar? No estoy viendo el chat, pero si vos lo estás leyendo. Yo acá tengo abierto el chat, pero no hay ninguna intervención todavía. Bueno, perfecto. Vamos a ir con la pregunta número 2. ¿Cuál de los dos sistemas es mejor? ¿El analógico o el digital? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor, digamos, de los sistemas? Teniendo en cuenta que el cambio, digamos, la transformación tecnológica que nosotros damos cuenta y hablábamos al comienzo, digamos, de la materia. ¿Hay opiniones o no? Los dos sistemas tienen sus ventajas. Yo creo que en realidad el digital, por ser tal vez el más nuevo, por lo que es la precisión, el diseño que tiene, que tal vez es más estable que el analógico, pero el analógico es tal vez más económico y tal vez más fidedigno con el tema de la transmisión de la información, que ahí es donde estaría el tema del ruido. Tal vez esa es la gran desventaja del analógico en comparación al digital. Bien, perfecto. Por ahí va un poco la respuesta que dice su compañera. Fíjense ustedes sus teléfonos celulares. Si ustedes toman sus teléfonos celulares van a ver que los volúmenes tienen dos teclas, ¿verdad? Una tecla para aumentar y otra para reducir lo que es el volumen técnicamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un iPad. El iPad tiene al costado, tiene dos perillitas, a diferencia de lo que son los potenciómetros. En este caso, si lo vemos acá, tiene dos perillas para el volumen, tanto para aumentar como para reducir el volumen. En el caso de la imagen que nosotros estamos viendo, que es la radio, que es parte, digamos, de los instrumentos que ustedes tienen,
tiene un potenciómetro, se llama, es una resistencia. Eso nos va a dar a nosotros una amplitud. En el caso, por ejemplo, de las señales de audio, van de 0 a 80 decibeles, que es es lo audible que nosotros tenemos, de 0 a 80. Lo que ocurre que en el caso de lo digital, lo que hacemos nosotros es tener valores exactos. No tenemos valores, digamos, no tenemos la posibilidad nosotros de tener cada una de la información de esa señal. En el caso, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera. Esto es un tensiómetro digital. Si nosotros nos hemos medido la presión, seguramente alguno en su casa, alguno de sus padres lo tienen, nos va a representar finalmente la gráfica en número. El tensiómetro analógico, que es generalmente lo que usan los médicos, es este tensiómetro, también tiene la misma posición para poder tomar, digamos, el pulso y poder medir la presión, digamos, lo que sería el ritmo cardíaco. Y por lo tanto tenemos aquí un reloj. Lo que ustedes ven aquí en cuanto al reloj, lo analógico termina siendo mucho más preciso porque tenemos toda la escala para poder medir. En cambio, en lo digital, nosotros no tenemos toda la escala, sino lo que hacemos es producir saltos. Por eso ustedes van a ver que en el caso, por ejemplo, de la radio, tenemos todo el potenciómetro, con lo cual de 0 a 80 decibeles tenemos toda la escala de cada uno de esos volúmenes. En cambio, en lo digital, como ustedes ven en sus perillitas, tanto del teléfono como también del iPad, lo que va haciendo es salto de escala, que finalmente es la señal que va tomando, ¿sí?, a la hora nosotros de tomar información de esa señal. ¿Qué ocurre entre uno y otro caso? Bueno, que finalmente cuando, como dice ahí, entre los dos sistemas, cuando nosotros hacemos una comparación de sistemas, lo que tenemos nosotros es que cuando convertimos la señal, esa señal que es digital, y vamos nuevamente al proceso de conversión, al leer el conversor y tiene ruido, lo único que entiende el conversor son ceros y unos. Por lo tanto, a la hora de encontrar una señal que es defectuosa y que no representa casi un 1, el sistema lo lee como 1. Por lo tanto, vuelve a reparar la señal. En el caso de los analógicos, no vuelve a reparar la señal. Por lo tanto, a la señal original más el ruido que tenemos, nosotros lo que vamos a estar amplificando es señal original más el ruido. El cambio en lo digital, nosotros cuando reproducimos esa señal, la señal, el sistema lo que lee son ceros y unos, es lo que puede leer. Por lo tanto, aquello que se parece a un 0 es un 0. Aquello que se parece a un 1 es un 1, con lo cual lo corrige. Es un poco más complejo en cómo se hacen las atenuaciones de las señales, pero la idea que queremos es que ustedes se queden con esta idea que representa con claridad, digamos, la distinción entre uno y otro. Hay cuestiones que hay un par de cuestiones más que se pueden decir en este sentido. Lo analógico, nosotros somos seres naturales, por lo tanto, nosotros percibimos analógicamente, y todo lo que está representado en la naturaleza es analógico, es decir, no comprendemos nosotros, en este caso, ceros y unos. Comprendemos señales analógicas. Y en ese sentido, bueno, hay cuestiones que son mucho más importantes. Por ejemplo, ustedes saben que cuando reproducen en analógicos, si yo quiero hacer distintas copias, en las mismas copias que voy realizando, tengo pérdida de calidad, tengo pérdida de señal, en este caso en lo analógico. En lo digital yo puedo hacer infinidad de copias que siempre voy a tener los mismos valores. Por lo tanto, voy a tener fidelidad en esa representación. Hay una gran discusión, sobre todo con la industria, porque ustedes saben que van cambiando los soportes de manera a velocidad incalculable, y esto hace que muchas veces no se puedan conectar un sistema con el otro. Quiero decir, en la radio para el sistema digital en su momento existía el DAT, y hoy en día el DAT no puede ser leído por las nuevas unidades que tenemos hoy en día en funcionamiento. Y esto es una de las complicaciones a la hora de nosotros tener nuestra información en un lugar, en un reservorio, y luego poder, hacernos de esa misma información. Quiero decir, yo me saco una fotografía, hago la impresión en papel, la guardo en un lugar, y siempre puedo ir a buscar esa fotografía en un papel. En cambio, en el otro caso, en lo digital, con este cambio permanente en cuanto a los soportes que nosotros manejamos, bueno, podemos tener la pérdida en algún punto, si queremos, de esa información que nosotros tenemos. Bueno, vamos a hacer rápidamente, yo les dejaré un videito. Marce, ¿Sí? te hago unas ¿Sí? consultas que dejan en el chat, que es con respecto a esto. Sí. Algunos comentarios y una pregunta. Por un lado dicen, además en el digital se puede almacenar mucho más información con respecto a cuál de los dos sistemas es mejor. Destacan sí, que... algo que es para tener en cuenta cuando hablamos de mayor información. Es cierto que se puede tener más información, pero también es cierto que la tecnología que nosotros tenemos que tener justamente para tener mayor información, cuando nosotros hablamos de más información, hablamos de más peso. Al hablar de más peso, necesitamos mayor capacidad para sostener ese peso. Y ese peso, cuando yo tengo algo pesado, y a la hora de poder trasladarlo, ¿sí? Esto quiero decir,
tanto a la hora, digamos, de transmitir esa señal como de guardar esa señal, necesito mayor cantidad de soporte. Mayor cantidad de soporte significa mayor estructura, ¿se entiende? Por lo tanto, nosotros para poder manejar cierta información, a ustedes les debe pasar cuando quieren subir un video y ese video tiene una cantidad de peso, lo que se hace es comprimir. Comprimir significa, para hacerlo de manera un poco bastante clara, cuando yo hago una compresión, por ejemplo, en un sistema digital, en este caso televisivo, lo que hago es, lo que hace la tecnología es decir, bueno, yo tengo tanta cantidad de cuadros. Bueno, lo tengo el jugador acá pasando una pelota. Acá el jugador está parado, acá el jugador está parado, y acá el jugador está parado. Pero acá se puso en movimiento, el sistema dice, bueno, elimino estos cuadros y comprimo la señal. Luego lo que va a tratar de hacer es descomprimir la señal. Esto se ve muy seguido cuando tenemos algún tipo, sobre todo satelital, que hay problemas, digamos, en la capa atmosférica y demás, nosotros vemos pixelada la imagen. Y vemos pixelada porque el sistema no es tan rápido para poder volver a armar el cuadro. Recuerden además que nuestro sistema de percepción, al ser analógico, es engañable. Nuestra vista, nuestros sentidos son engañables, por eso la tecnología lo pueden hacer. Es cierto que se puede guardar mayor cantidad de peso, pero recuerden que mayor cantidad de peso significa mayor estructura. Si yo necesito que eso sea trasladable, tengo que reducir la capacidad, y al reducir la capacidad también pierdo información. Sí, Bien. Verónica. Otro comentario dice, el digital es mucho más práctico, el mismo dispositivo te permite hacer infinidad de tareas, en cambio en el analógico esto no es posible. Y después hay una pregunta que... Sí. Sí, por favor, por favor. Y una pregunta dice, ¿qué ejemplos pueden ser de ruidos en medios digitales? Por ejemplo, falta de almacenamiento o lentitud en la carga de datos en las páginas web, ¿sería un ejemplo de ruido en medios digitales? No, siempre estamos hablando de la toma. Recuerden ustedes que menor cantidad de ruido tiene que ver con mejor calidad en cuanto a los equipos. Yo, por ejemplo, tengo un micrófono. Lo que ustedes generalmente ven es, digamos, cualquier tipo de micrófono. Todos los micrófonos funcionan de la misma manera. Yo emito una señal sobre ese micrófono, ahí hay una pequeña membrana que vibra, esa membrana tiene atrás una bobina, y esa bobina lo que hace es crear una señal eléctrica, que va a ser una representación de la señal acústica que va a terminar saliendo una señal eléctrica. ¿En qué varía un micrófono de otro? Tiene que ver con la calidad de los materiales, ¿sí? Y eso tiene que ver con los costos, y a su vez, ¿qué tipo de micrófono es? Los micrófonos profesionales que ustedes van a ver en estudios, sobre todo los grandes, lo que tienen es, si ustedes se fijan, van a tener posibilidades, digamos, de hacer cambios, es decir, de lo que son posiciones direccionales, omnidireccionales, y también tiene que ver con la impedancia, que tiene que ver con la resistencia que propone esa misma bobina. Cuando hablamos de ruido, estamos hablando del ruido que tenemos generado cuando hacemos la toma de la muestra, pero también en la transmisión, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros estamos transmitiendo, igualmente seguimos utilizando cable submarino, después vamos a ver cómo se hacen las redes y cómo están integradas las redes, pero utilizamos, en el caso de los celulares, antenas. Y recuerden que siempre hay un proceso que es estrictamente analógico, porque necesitamos el espectro radiofónico, el espectro radioeléctrico para poder comunicar señales. Cuando nosotros hacemos una señal de microondas, que es mi teléfono, cuando estoy hablando yo, se comunica directamente con una antena, ¿sí? Lo tomo una antena. En esos pasajes, junto con el satélite, como también, por ejemplo, las redes submarinas, ahí se puede producir el ruido, ¿sí? Repito, lo que hacen los conversores a la hora de volver a restablecer la señal, como leen ceros y uno, aquello que se asemeja a un 0 pasa a ser un 0, y aquello que se asemeja a un 1 pasa a ser un 1, y por lo tanto se restablecen las señales. En el caso del analógico, no. Una vez que yo tengo una señal y se introdujo un ruido, voy a amplificar esa señal, y esa señal ya va a ser señal de origen más el ruido. Bien, por ahora ninguna otra pregunta. Bien, perfecto. Entonces, les decía, les vamos a dejar un videíto cortito sobre el sistema binario, que es el pasaje del sistema decimal al sistema binario y al sistema hexadecimal, es decir, que reúne los números naturales y también las letras. Un poco lo que ustedes han visto seguramente en el secundario o en alguna materia vinculada a matemática. Vamos rápidamente a una breve historia. Esto es un poco la explicación entre la señal analógica y la digital. Si ustedes se ven en la señal digital, vemos ceros y 1, la representación de 1, de 2 y de 3 en el sistema digital. Cuando nosotros vamos a pasar la señal, acá se ve en azul el ruido, pero finalmente el sistema va a leer ceros y 1, con lo cual va a recomponer la señal original.
En el caso de la señal analógica, si ustedes ven la señal que es nuestra voz, lo que se representa en este caso es el ruido y por lo tanto se suma ruido más señal, ¿sí? Y al lado lo que ustedes ven es el sistema binario de 8 bits. Nosotros vamos a tener, cuando trabajamos, en nuestros procesadores vamos a tener señales de 32 y 64 bits, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. Rápidamente, Pregunta, profe. Sí. Entonces, la señal digital de una radio por internet sería más fidedigna y más buena, por así decirlo, que la propia voz que sale de una radio. Recordemos que volvemos a lo mismo, es decir, cuando nosotros decimos que estamos escuchando, en este caso en nuestros aparatos de radio, digamos, los convencionales, escuchamos AM, estamos escuchando lo que se llama la amplitud modulada. ¿Vieron los dos ejes que decíamos? Vemos Sí. Amplitud modulada. Cuando vemos en el caso de la frecuencia modulada, escuchamos una FM, no modula en amplitud, sino que modula en frecuencia. ¿Sí? Estas son las distinciones. Y esto después hay un campo físico, nos vamos a extender, pero es un campo físico en cuanto a la llegada. Yo, por ejemplo, puedo estar en Córdoba y puedo escuchar una señal, la señal de la radio de Mar del Plata. Y esto tiene que ver con una cuestión de onda y de transmisión, ¿sí? En el caso de la FM tiene una distancia, más allá de la potencia a la hora de subir la señal, quiero decir, a partir de nuestra planta transmisora, se emite una señal y a una determinada distancia esa señal se pierde. Yo voy, por ejemplo, con mi auto, enciendo la radio para escuchar cualquiera de las radios de FM de Mar del Plata, empiezo a transitar, paso ciertos kilómetros, por ejemplo, en la ruta y se pierde esa señal. Sin embargo, yo pongo mi AM y hago un viaje hacia Buenos Aires, voy a tener pérdida de señales en algunos momentos, pero seguramente voy a seguir escuchando la señal de la AM. Y esto tiene que ver con una propagación, ¿sí? En cuanto a la distancia entre los dos sistemas, porque una modula en amplitud y otra modula en frecuencia. Y efectivamente, si el sistema tanto de ¿cómo se llama?, de transmisión, de redes en cuanto al transporte y finalmente de decodificación es digital, lo que yo voy a tener en este caso es esa calidad en donde no voy a tener pérdida en cuanto a la señal, ¿sí? En los otros casos obviamente voy a tener las pérdidas propias que va a ser esa señal. Recuerden que hoy en día las redes están transmitiendo directamente utilizando la red, ¿sí? Están utilizando la red, que además esa red, ese cable, digamos que es submarino, o los cableados y demás, son a través de fibra óptica, ¿sí? Después vamos a ver el concepto de fibra óptica, de un cable común a un cable de fibra óptica, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces hablamos de la digitalización y todo, si ustedes se fijan, empezó a ser común a partir de la década del 70, sobre todo fue común, digamos, para el gran público. Aparecen los primeros relojes pasan a ser una tecnología barata, $20 costaban, por lo tanto se popularizó, se dejaron de usar los relojes analógicos, es decir, los de aguja, para empezar a ver estos displays que ya nos daban, obviamente, una señal digital. Aparece la computadora Apple II. Recuerden ustedes que antes la primera Commodore 64 que se vende es la computadora que ustedes ven ahí, y el periférico se utilizaba el mismo televisor que nosotros teníamos, es decir, la calidad de su periférico, en donde nosotros podíamos apreciar aquello que era, aquello de la interacción, era directamente el mismo televisor. La Apple II ya incorporaba dentro de su computadora, venía las unidades de proceso, es decir, los discos donde nosotros íbamos a grabar la información, los discos externos, más allá del disco interno, que ahora lo vamos a ver, teníamos adosado un monitor que era propia de la misma carcasa. Sin embargo, lo que se popularizó y la mayor venta que tuvo no fue la Apple, sino que fue la Commodore 64. Fíjense ustedes abajo que luego aparece una segunda versión de la Commodore, en donde ya integra las unidades externas, la computadora en sí. La computadora estaba dentro del teclado, ¿sí? Nosotros hoy en día vemos que la CPU es aparte, y vemos los periféricos como el mouse y demás, que son distintos. En ese momento la computadora estaba dentro del mismo teclado. Y después lo que vemos nosotros ahí es el primer juego, ¿sí?, que vamos a tener, que es el juego de tenis de mesa. Si ustedes vieron el video que nosotros les dejamos de Los Simpsons, cuando Bart se pone a ser gamer y trata, digamos, de volver al estadio cero, Homero lo que hace es desconectar la energía eléctrica. Recordemos que todos estos avances se dio obviamente por la energía eléctrica, y recuerden que la tecnología empieza a pasar hacia atrás, llega un momento al primer juego, y finalmente se termina cortando la luz en general, en este caso en Springfield, que es donde se hacía esa competencia
en la que nosotros le queríamos marcar. Estamos en la década del 80 y fíjense en algo que es interesante, la revista Time por primera vez coloca en su portada un artefacto tecnológico y no una persona. La revista Time siempre pone o destaca la personalidad del año. En ese momento, 1982, destaca la computadora. Por primera vez llegaba y cada uno en su hogar iba a tener la posibilidad de tener una computadora personal. Para haber llegado a esta instancia es porque ya estábamos nosotros conectados a lo que era la red de redes, que ahora es lo que vamos a estudiar, que es lo que se llama, digamos, Internet. Las computadoras, ustedes saben perfectamente que las computadoras tienen lo que se llama una arquitectura, esa arquitectura es el hardware, esa arquitectura está representada por esta gráfica, si nosotros podemos decir, lo que se llama el CPU, la unidad central de procesamiento. Esa unidad, es decir, la unidad central de procesamiento es el pensamiento lógico-matemático que tiene la computadora. Y para pensar, como nosotros tenemos la memoria, también tiene una memoria principal, es decir, hace cálculos, lo manda a esa memoria, rescata de esa memoria y vuelve a hacer esos procesamientos. La unidad, la CPU responde a esta pregunta: ¿qué hago a continuación? Yo le doy una orden a la computadora, piensa la computadora y me responde. Y después lo que tenemos son los dispositivos de entrada y de salida. Todos los dispositivos, que serían en este caso el monitor, todo lo que son los periféricos que nosotros conocemos, el mouse, el teclado. Y los de salida serían los lugares donde nosotros, donde nosotros podemos, por ejemplo, enviar, digamos, la información para que en este caso sea guardada. Tenemos una memoria secundaria generalmente, ¿sí? Que son los puertos USB, donde nosotros podemos grabar y a partir de unidades con discos mucho más amplios para poder guardar esa información que se contiene. Y finalmente, la mayoría de las computadoras hoy en día están conectadas a la red, con lo cual es una nueva entrada también de información. De esa arquitectura que nosotros conocemos en la computadora está la programación. La programación es, decíamos nosotros anteriormente, las computadoras piensan en lo que se llama el código de máquina, el sistema binario. En computación se llama el código binario o el lenguaje de máquinas. Razonas en ceros y unos, como decíamos nosotros. Para que ellas razonen y nosotros poder entrar en diálogo con ellas, tenemos que darle instrucciones. Le damos instrucciones a partir de programación. Hay distintos tipos de formas de programación, hay algunas que son más populosas. Algunos programadores directamente lo que hacen es dar instrucciones y programar en ceros y unos, directamente en código máquina. Muy poca gente lo hace a eso, la mayoría lo hacen a través de lo que serían los distintos programas, desde Phantom, Java, JavaScript. Algunos de ustedes seguramente deben conocer algunos de estos programas. En realidad funciona como puente entre nosotros y la máquina, es decir, no es que el lenguaje en realidad es un puente de nosotros que intentamos darle una orden y la máquina que finalmente termina de comprender esto. Y recuerden que los programas son en definitiva un lenguaje, quiere decir que hay una sintaxis. Recuerden que la computadora en realidad no puede pensar, la computadora va a responder a aquellas instrucciones que nosotros le dimos, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos el lenguaje. Quiero que vean este texto de manera rápida y quiero que me digan ustedes cuál es la palabra que más se repite y cuál es esa palabra. Programar, programa. ¿Alguna otra intervención? Por el chat dicen programas, programar. Sí. Bueno, vamos a revelar el misterio. En realidad, si yo pongo en Phantom y pongo esta secuencia y le pregunto, quiero saber de este texto cuál es la palabra que más se repite, aparece 16 veces una palabra. ¿Cuál es la palabra que se va a repetir? La palabra ¿qué? Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros tomamos el tiempo, cosa que no lo hicimos acá, vamos a descubrir que fueron seguramente un par de milésimas de segundo y no pudimos descubrir cuál era la palabra. En el caso del procesador, vamos a ver la capacidad que tiene un procesador, esa capacidad es en milisegundos. Y esto es lo más importante que tiene la computación. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el hecho de los artefactos tecnológicos, cualquiera de ellos, y sobre todo los artefactos, en este caso los artefactos tecnológicos digitales, los que nos ayudan a nosotros a hacer eficiente una tarea? Cumplen la relación de hacer eficiente la tarea. La pregunta ¿es lógico que nosotros contemos palabras? No. Porque justamente el ser humano está para hacer cosas totalmente distintas. Lo que no puede hacer en este caso, si yo le doy este texto a la computadora, es poder hacer una relación.
puede hacer una cantidad de cosas, como por ejemplo conteos, sacar, cortar, pegar, hacer una serie de actividades que yo le voy a pedir, en este caso a la computadora, pero lo que no puede hacer es relacionar. Por eso la persona lo que hace es relacionar. Nosotros no somos ávidos para contar palabras en este caso y hacerlo a una velocidad importante, pero tampoco sería útil que nosotros hiciéramos eso, no sería eficiente para nosotros. ¿Se entiende? Entonces la tecnología lo que nos ayuda a nosotros es hacer eficiente una tarea. Ahora bien, tenemos dos cuestiones. Una es la velocidad y otra es la memoria, ¿sí? Como ustedes ven ahí, si yo fuera al procesador de la Mac que estoy usando actualmente y le pregunto cuál es la... déjenme un segundito que voy a cambiar. Perdón, quiero cambiar porque no estoy viendo directamente en mi pantalla aquí. Déjenme un segundito, quiero correr. La velocidad, 2.4 giga, eso es la frecuencia en la cual trabaja esa unidad que está pensando. Y la memoria son 8 gigas. Cuando hablamos de 2.4 giga, vieron cuando ustedes compran una máquina, van a ver el procesador. Y el procesador les dice, bueno, este procesador tiene una velocidad de 2.4 giga. ¿Qué significa 2.4 giga? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? Debe haber gente tecnológica acá, ¿no? Que sabe manejar computadoras. ¿Qué es 2.4 gigas? ¿Alguna respuesta, Vero? No, por ahora no. ¿Hay respuesta? No. Quiere decir que en la frecuencia, quiere decir que la computadora está pensando 2.400 millones de veces por segundo. Es decir, que el procesamiento que hace para buscar estas palabras es, en un segundo, pensó esa computadora 2.400 millones, ¿se entiende? Acá Por hubo lo una tanto, intervención, pero sí, es más fácil abrir el micrófono y hablar porque escribir es más lento. Entonces dice, la sí, cantidad de pueden abrir el información... micrófono, ¿eh? Claro, abran el micrófono porque hasta que terminaron de escribir, Marcelo ya dio la respuesta. La cantidad de información que puede procesar por segundo, dice Sofía. Exacto, esa es la frecuencia, exacto. Y la capacidad de memoria es la capacidad que tiene para pensar y almacenar eso y recuperar nuevamente la información. Y acá nosotros tenemos 8 GB, quiere decir que es a la 9ª potencia, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me Sí, siguen en sí. cuanto a las conversiones? Ok, perfecto. Vamos entonces a avanzar. Segundito. Algo que es importante, que siempre nosotros lo hacemos todos los años, a nivel internacional hay una actividad que se llama que la gente empiece a programar. Es muy sencillo, sobre todo si ustedes a su edad, hoy en día los principales empleos están vinculados a que ustedes sepan algunos de los lenguajes de programación. Son sencillos, son gratuitos, si ustedes ingresan, por ejemplo, Phantom tiene es un lenguaje de código abierto, con lo cual tienen los manuales de manera gratuita, pueden bajar los tutoriales, y ustedes pueden crear sus propios programas, y no es difícil. Lo que existe simplemente es un lenguaje en donde ustedes le dan una serie de interacciones y ustedes lo que hacen es aprender sintaxis. Y le indican a la máquina cómo trabajar esa sintaxis. Hoy en día las dos formas de programación obviamente más recomendadas es C y como se llama Phantom y también JavaScript. Con lo cual los incentivamos a ustedes que ingresen, que lo hagan, son personas jóvenes, y es muy interesante poder hacerlo, porque es además el diálogo básico de cómo funciona hoy en día una computadora. Bien, ¿se acuerdan que decíamos la clase pasada que hablamos de los viejos medios y los nuevos medios? Y entonces, de esta manera, rápidamente, sucintamente, hemos analizado lo que se llama esta revolución tecnológica desde el punto de vista de la innovación de la tecnología digital. Pero vamos a entrar a 2 capítulos más. Vamos a ver cómo Internet se plantea bajo esta idea de reticularidad, muchos a muchos, y vamos a ver cómo la web se plantea en esta segunda instancia de hipertextualidad, multimedialidad e interactividad, ¿sí? Rápidamente, entonces, les hemos dejado a ustedes un videíto que queremos que vean, que es de Homero Simpson, porque Homero Simpson en un momento se entera él que efectivamente se gana dinero a través de Internet, ¿sí? Lo ve a él, Marce, ¿sí? se estaba escuchando el video. Si lo querés pasar. Sí,
Es porque no, porque en realidad porque yo estoy hablando. Entonces, Ah, como yo bien, hablo, se reproduce porque el micrófono vuelve a tenerlo. Pero si yo ah, me bien, bien, callo, no lo van a poder escuchar ustedes. Pero es muy dale. interesante porque ejemplifica en muy pocos minutos la diferencia entre la Internet, entre la web, y esto de Homero, de tratar de entender de qué se trata esto. Y en un momento tiene la visita de Bill Gates, que es muy, muy interesante porque se plantea finalmente cómo se hacen los negocios en Internet. Eh, Decíamos entonces nosotros, en la década del 80 se logra por primera vez tener cada uno en su casa una computadora, pero esa computadora va a estar conectada a nivel mundial. Lo que va a haber después y que vamos a estudiar es cómo lo que es el hardware comienza a ser cada día más barato, y al ser cada día más barato, obviamente que tiene mayor difusión, por lo tanto todos accedemos cada día más a la posibilidad, digamos, de la tecnología. Fíjense ustedes, 1958, una agencia especial de investigaciones de los Estados Unidos que se llama ARPANET, lo que hace es citar a las distintas universidades de los Estados Unidos. Lo que necesitaban ellos era el conocimiento científico. ¿Para qué? Para hacer un par de avances en función de lo que se determinaba que los Estados Unidos había perdido cierto posicionamiento estratégico, ¿sí? Y por lo tanto, como no podía llamar a Washington ni reunirlos en un mismo lugar a distintos investigadores que estaban diseminados por todos los Estados Unidos en distintos centros de investigaciones correspondientes a las principales universidades, lo que se le plantea, en este caso a un par de científicos, era cómo se podían conectar las distintas computadoras. Cada universidad ya había desarrollado sus propias computadoras y en esas mismas computadoras se iba almacenando toda la investigación científica, todos los avances. Entonces, casi 10 años después se inicia la primera red de ordenadores, es decir, la transferencia de datos por paquetes de datos de un lugar a otro, y esa transferencia se va a hacer entre dos universidades. La primera transmisión es bastante fallida. En 1969 pasa desapercibido este gran hecho científico, porque recuerden que esto se produjo en el mes de septiembre, pero en el mes de julio el hombre llegó a la Luna, con lo cual eso de haber llegado a la Luna fue mucho más importante que todos los demás avances que se habían hecho. Pero en septiembre de 1969 se da inicio a esto de lo que se llama la red de redes, ¿sí? En 1972 se presenta, cuando ya hay bastantes universidades conectadas, lo que se llama ARPANET. ARPANET obviamente representa el nombre de la Agencia de Investigaciones del Gobierno de los Estados Unidos, y NET tiene que ver con esto de la red, ¿sí? Y luego, a partir de eso, se empiezan a hacer una serie de innovaciones. Por ejemplo, poder identificar cada uno de los servidores, y aparece el símbolo arroba. Ustedes saben que es el nombre, y luego está el arroba, y el arroba significa cuál es el servidor, dónde se aloja el servidor. La mayoría de nosotros hoy tenemos cuenta en Gmail, y eso quiere decir que el servidor corresponde, en este caso, a Google. Bueno, otros tienen Yahoo, y hay distintos servidores. Eso es donde se aloja la cuenta. Eso que en un momento pareció una cosa menor, permitió dar un orden finalmente a esta red de redes. Entre el 70 y la década del 80 se establecen los protocolos. Si no se hubiesen establecido protocolos, es imposible que las distintas máquinas se pudiesen conectar, y a partir de 1990 se crea lo que se llama la WWW, la web, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad en este sentido. El año pasado se cumplieron 30 años de la web, ¿sí? Y de este protocolo común que se llama HTTP. Cuando ustedes ingresan a una página para encontrar esa página, lo primero que está es este protocolo inicial. Y finalmente, el primer buscador se da 3 años después, que lo hace la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que llevó a los Estados Unidos a montar esta red, en realidad, de investigadores? Bueno, lo que ustedes están viendo ahí, que es haber perdido la carrera inicial, que luego esa competencia, digamos, se da durante 10 años, hasta que los Estados Unidos llega y gana la carrera de poner un hombre en el espacio. El primer satélite que lanza la Unión Soviética llevó a este movimiento dentro de los Estados Unidos para posicionarse nuevamente desde el punto de vista tecnológico. Y aquí vemos lo que veíamos al principio en cuanto al poder, el posicionamiento y finalmente las intenciones que se tienen ahora, digamos, de establecer este tipo de avance. Como ven ustedes ahí, en la costa este de los Estados Unidos,
va a estar el gran centro de movimiento, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en California, en San José, está hoy en día Cupertino, que es la sede de Apple. Ahí está la Universidad de Stanford, y la primera comunicación que se establece, donde nace Internet, es en Los Ángeles, en la universidad, en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, que se conecta con la Universidad de Stanford, ¿sí? A partir de esa conexión, tan solo un año después, lo que había era 15 computadoras. Lo que están viendo ustedes es un mapa en tiempo real que se había tomado en ese momento, en donde, si ustedes ven cómo está dicha la conexión, tiene que ver con la reticularidad que hablamos anteriormente. Fíjense lo que ha sido el traspaso. Lo que hay arriba es el dibujo original, que ustedes lo van a ver en el video que nosotros le hemos dejado, contados por sus propios creadores. Año 1979, ese es el primer dibujo que se hace. Si ustedes ven abajo, aparece la UCLA, ¿sí? Y lo que está al lado es el nombre de su computadora, que es Sigma 7, ¿sí? Había 4 grandes empresas a nivel mundial que hacían finalmente, o que ponían en funcionamiento computadoras para las unidades, digamos, de investigación de cada una de las universidades. Fíjense lo que ocurre en el año 74. Ya crece la red. Fíjense, si ustedes pueden apreciar más allá, lo que están viendo son los nodos, van a ver nuevamente que en el centro está la UCLA, pero van a ver cómo empieza a crecer y empiezan a aparecer no solamente ya universidades, pueden ver ustedes Stanford, van a ver Harvard ahí, distintas universidades, pero también van a empezar a ver empresas privadas. Si ustedes ven, por cable submarino se comunican con Hawái. Y esta es la red de redes. Esta red está hecha para que, en el caso que se cortara uno de los nodos, se podía seguir transmitiendo. Si no podía transmitir por un nodo, daba la vuelta por otro nodo. Y si ustedes se fijan, es una reticularidad. Es una reticularidad dentro de otra reticularidad. No sé si lo pueden apreciar en este caso. Y esto tiene que ver que en realidad no hay en este concepto de red alguien que transmite y alguien que recibe, sino que en realidad hay múltiples actores transmitiendo y recibiendo a la vez. Y este es el concepto de reticularidad que luego nosotros lo vamos a llevar a la comunicación interactiva, ¿sí? Y esto es el avance de esa misma tecnología en 1987. Fíjense aquí, en este momento, cuando en un momento se va a retirar, ARPANET ya es uno de los centros importantes, pero no es el único centro que concentra, porque en realidad las demás partes del mundo empiezan a tener también sus nodos. Y la red comienza a crecer, y esto es lo que hoy en día nosotros tenemos. Si nosotros podríamos graficar, esta es la red de redes, y como lo pueden ver es totalmente reticular, con distintos nodos, con un peso específico. Donde ustedes ven la mancha principalmente que se produce, es los Estados Unidos como centro particular de mayor conectividad y mayor tráfico de información, porque también tiene una cantidad, digamos, de servidores dispuestos ahí. Este señor es el creador de la web. Él crea la web y dice que va a haber desafíos de la web a 30 años de su creación. Nosotros le hemos dejado a ustedes este informe que es la crisis de social media, y esto de qué es lo que está pasando hoy en día. Recuerden ustedes que Internet se crea como una forma de socializar, ¿sí? Y de que no hubiese un poder centralizado. Si bien se crea en principio a partir de las necesidades militares, luego el Estado norteamericano a través de sus Fuerzas Armadas se retiran y pasa a ser una idea que es totalmente colaborativa. Esta idea inicial de que fuera colaborativa, de que todos pudieran participar, bueno, 30 años después, su propio creador advierte sobre peligros que tiene hoy en día la red social. Acá lo que nosotros le presentamos es un gráfico. El gráfico está dividido en 3 niveles. Está presentando el gráfico lo que se llama el libre acceso, ¿sí?, a la red. El color amarillo representa parcialmente libre, y el color que ustedes ven en morado es que no es libre. Obviamente que los países, por ejemplo, del sudoeste asiático, van a ver ustedes que no hay una libertad. Si bien está presente Internet, está controlada por parte del Estado. Y paradójicamente los países donde hay libertad en el tráfico, Argentina de hecho es uno de los países que por su volumen y por su capacidad, somos muy pocos en cuanto a los habitantes, tiene un uso muy intensivo de Internet, y fíjense que es uno de los países libres junto con Estados Unidos, en este caso Australia, Francia, Alemania.
Les pido que cuando tengan tiempo recorran este informe porque es muy interesante, porque hace un recorrido de los últimos 30 años y tiene datos realmente muy interesantes que hace a la conectividad de los distintos países, sobre todo cuando estamos hablando que Internet hoy en día y su medio de transmisión va a estar marcado ahora por lo que se llama la quinta generación, el 5G, que se viene para las transmisiones de los teléfonos celulares. Él va a proponer en este caso un nuevo contrato y lo va a dividir en 3 niveles. Van a estar ubicados los gobiernos, las compañías y las personas. Va a decir el creador de Internet, Tom Lee, va a decir él que lo que hay que asegurar de parte de los gobiernos es la conexión, tiene que asegurarse por parte de los gobiernos la privacidad de sus usuarios, cosa que hoy en día no se está logrando. En cuanto a las compañías, dice que tiene que ser asequible, es decir, que tiene que haber un costo razonable para poder acceder. Recuerden que quien brinda Internet finalmente a nosotros como usuarios son las telcos, las grandes compañías de comunicación. Dicen que esas compañías también deben respetar la privacidad y sobre todo algo que es muy interesante, que es el aspecto humano, ¿sí? Los intereses de las personas deben ser respetados. Hace tan solo un par de horas el Papa Francisco en la misma línea acaba de proclamar una nueva encíclica donde se mete con estos temas que tienen que ver con la privacidad y la tecnología. Y en cuanto a los individuos dice que tenemos que volver a este concepto de ser colaboradores y creadores. Por eso le decíamos a ustedes este hecho de entender las computadoras, y entender las computadoras es cómo hablan las computadoras y su lenguaje, ¿sí? Es necesario que podamos entender para ser creadores, pero también colaboradores, y habla de una conversación, que es uno de los puntos principales que hoy en día se está perdiendo, la posibilidad de conversar. Esto que iba a ser colaborativo y amplio, y esta reticularidad que hablábamos de todos a todos, bueno, finalmente está habiendo centros de poder y alguien que está monopolizando la comunicación, y que tiene que ser obviamente un recurso abierto y global. Les dejamos esta recomendación, fue presentado hace tan solo 2 días, lo hizo la gente de HBO. Es un documental que está dividido en 2 capítulos, 2 horas cada uno, es realmente muy extenso, donde dan a conocer los testimonios gente del gobierno de los Estados Unidos, agentes del caos se llama, y cuentan cómo fue el espionaje de las elecciones de los Estados Unidos en el año 2016 que permitió que Donald Trump se hiciera cargo de la presidencia de los Estados Unidos. Quedan todas las referencias en el portal. Esta es la web, el que ustedes ven ahí es su creador. Ese creador lo que hizo fue dentro de la red de red, es decir, esta autopista que se había hecho, una vez que teníamos la autopista, bueno, teníamos que ver cómo hacíamos nosotros para encontrar las cosas. Y lo que crea él es un protocolo. Él es inglés, le pide permiso a sus jefes en ese momento. Como les decía, hemos dejado un video para que ustedes escuchen en primera persona cómo se da esto de la producción científica, y él se pone a pensar qué nombre le iba a poner, algo que es para destacar en todas las personas que han hecho todos estos avances. Ninguno registró esos avances a nombre propio. Todos fueron con patentes abiertas, porque la idea era que justamente todos pudieran utilizar y que fuera gratuita para que todos pudieran participar. Entonces, ¿cómo hacía? La pregunta de él era, ¿cómo hacía para encontrar las partes? Y él lo que se basó fue en este mismo concepto que se tiene en una gran biblioteca. Bueno, ¿cómo hago yo para conseguir los libros? Y entonces decía él, bueno, tiene que haber un orden, un protocolo que me permita a mí poder encontrar cada uno de esos lugares, es decir, cada una de esas páginas web, pero que además esas páginas web se pudiesen contactar unas con otras, y ahí aparece el concepto de hipervínculo, esto de poder saltar de un lugar al otro y que eso vaya formando una red por sí mismo. Y por el otro lado, que contuviese cada uno de los soportes ya existentes, desde el correo electrónico hasta lo que es la comunicación que se llama par a par, lo que se usa hoy en día como IP de comunicación. Cuando yo tengo una línea telefónica IP, quiere decir es un punto a punto. Ese concepto viene finalmente del telégrafo, pero que además pudiese contener lo que son imágenes, que pudiesen contener imágenes estáticas como es la fotografía, el diseño, y que pudiese ser un reservorio de información, es decir, aquello que ya estaba digitalizado y aquello que no estaba digitalizado que se pusiera a disposición, como era, por ejemplo, las enciclopedias. Y ahí va a aparecer el concepto de la Wikipedia, que es estrictamente colaborativo, en donde todos participan y todos hacen corrección de ese conocimiento, ¿sí? Y obviamente los medios tradicionales.
los medios gráficos, en este caso los de las revistas, que pudiesen participar, pero también los medios tradicionales como era la televisión, la radio o el teléfono que nosotros conocíamos. En este caso, todas esas unidades ya eran totalmente digitales. Y tenemos este concepto donde vamos a cambiar el concepto de audiencia, porque ahora todos van a poder interpretar, y entonces va a haber características de convergencia mediática. ¿Se acuerdan que ustedes tenían dos textos para leer hoy? Uno de McLuhan, que va a hablar de esta conversión. Lo interesante de McLuhan que no responde a ninguna de las escuelas de comunicación que ustedes han estudiado, de las teorías de comunicación, ¿sí? McLuhan en realidad es un teórico que va a terminar siendo una representación o va a terminar siendo en realidad una de las personas que más visionaria en cuanto a lo que iba a suceder en cuanto a la tecnología, pero repito, no responde a ninguna escuela de comunicación en particular, pero fíjense ustedes sobre todo en el gráfico de la derecha, donde aparecen los cambios importantes, que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora, que tiene que ver con el cambio de las audiencias. Ya no vamos a hablar de audiencias, vamos a hablar de usuarios, no va a haber más en lo que se llama técnicamente medios, sino que hoy en día lo que va a impactar va a ser el contenido. Si ya no importa tanto porque se va a abrir lo que va a ser la tecnología, y todos podemos tener una cámara, todos podemos tener un micrófono, tenemos abiertas las plataformas, bueno, no hablaremos más de medios, sino que hablaremos de contenido, no hablaremos más de monomedia, hablaremos de multimedia, trabajo que nosotros les proponemos a ustedes. Hablaremos del tiempo real, ¿sí? Se va a perder la temporalidad en cuanto a, yo no necesito estar frente a un medio que me dé un contenido a una determinada hora. Si no lo veo, lo podré recuperar, ¿sí? Y finalmente ese contenido va a estar en algún reservorio y yo lo voy a poder nuevamente captar. Vamos a hablar de una gran abundancia, y esto es un problema importante. Recuerden que trabajamos sobre el concepto de escasez. Había pocos medios, había poca oferta, y por lo tanto, aquel que emitía tenía ese poder. Hoy en día hay abundancia plena en todas las plataformas, en todos los soportes, con contenidos variados, con contenidos que son, que además van a estar marcados por lo que vamos a estudiar luego a partir de los algoritmos, es decir, a qué me va a exponer esos algoritmos en cuanto a mis gustos y a mis preferencias. Vamos a hablar de que se va a terminar la intermediación, vamos a pasar al concepto de desintermediación. Vamos a hablar de un acceso, es decir, va a haber un cambio en la distribución de los contenidos, ahora van a estar dispuestos los contenidos me van a estar esperando a mí. Va a haber un cambio de la unidireccionalidad por una interactividad, ¿sí? La idea es que podamos comunicarnos todos y cambie este concepto de emisor y receptor básico que había en la teoría matemática de comunicación. Y va a haber un concepto también de linealidad y de hipertextualidad ahora, y por lo tanto entramos en esta faceta que estudiamos al principio en cuanto a dejamos de ser una sociedad de la información para ser una sociedad del conocimiento. Por lo menos esto es lo que se estaba esperando. Algo que es muy interesante en el caso de California, donde se origina, en donde se da esta gran movida vinculado a lo tecnológico, Barico va a decir que es interesante estudiar esto porque este cambio que se da es un cambio que las personas que lo piensan establecen un nuevo orden, ¿sí? Mueve las bases de la sociedad porque establece un nuevo orden lo tecnológico. Y de hecho ahí hay uno de los hechos tal vez más importantes en comunicación que tiene que ver con la escuela de Palo Alto, ¿sí? Ustedes habrán estudiado en teoría de la comunicación esa rama, muy interesante por cierto, porque va a cambiar el paradigma de la tecnología vista la comunicación desde un punto de vista matemático, y van a pasar a un concepto más de concepto humanístico, vinculado a la sociología, vinculado a la psicología, y van a ver a la comunicación como un proceso. Y es muy interesante porque lo van a ver desde un punto de vista tecnológico, pero en realidad como un proceso. Nosotros les dejamos en la unidad número 1 un paper que habla de la comunicación como un proceso social, y eso llevó, digamos, una serie de investigaciones, a veces muy poco estudiados, pero gran parte de los teóricos de la comunicación son los que hoy en día reglan, sobre todo en materia de teoría de la comunicación. Como verán ustedes, si hablábamos de viejos medios, ¿sí? De los medios tradicionales, hablamos de mediaciones que han cambiado, hablamos de hipermediaciones, por lo tanto habrá cambiado el modelo y las teorías de comunicación que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Esas hipermediaciones van a estar marcadas principalmente por las redes y van a estar marcadas por esto del hipertexto, la hipermedia que vamos a estudiar próximamente. Y como les decíamos, el cambio va a ser en todos los aspectos, tanto en los contenidos,
en los contenidos periodísticos, en el accionar periodístico, en aquello que van a ser las teorías de comunicación que van a ser nuevas, es decir, va a cambiar la mirada académica en este caso, y finalmente va a haber lo que se llaman grupos alternativos, y los contraculturales, es decir, va a haber nuevos discursos y nuevas prácticas y nuevos usos, y esas nuevas usos y esas nuevas prácticas van a ser una interacción permanente para los cambios, digamos, que se avecinan finalmente. El caso más concreto en la Argentina tiene que ver con Vorterix. Nosotros les vamos a dejar a ustedes para que vean 3 videos que le hacen a Mario Pergolini, que es el fundador de esta idea de Vorterix, que está copiada obviamente de otros medios a nivel internacional, pero si ustedes fíjense aquí, claramente tienen este despliegue tecnológico vinculado a la radio, una radio que se transmite en vivo, tanto por internet, por el canal de YouTube. Es televisión, pero haciendo radio, y por lo tanto los dos controles en vivo y en directo con una interactividad de parte de las personas. A su vez, como ven ustedes ahí arriba, transmiten música, tienen además un teatro que ustedes ven abajo, que se llama el Teatro Vorterix, donde se producen una serie de eventos que a su vez son transmitidos por las distintas multiplataformas que tiene el medio. Hay una división que se dedica a hacer juegos interactivos, que ustedes ven ahí abajo. Hay otra que hace trivias vinculadas a la tecnología y que es soporte para campañas vinculadas a comunicación, campañas digitales a grandes marcas, y a su vez tiene un medio periodístico que se llama Filonews, que produce un portal de noticias, pero a su vez también un programa de noticias que sale por Instagram, que es conducido por Lalo Mir, y luego distintos informes. Esto es la multiplataforma que está vinculado no tanto al soporte tecnológico que está dispuesto, sino a poder brindar contenidos 360, ¿sí? Y por lo tanto, que hoy pasar de esta idea, de esta pasividad, a una interactividad, finalmente, digamos, al streaming, que también vamos a estudiar próximamente. Vero, si querés comentar la APE. Bueno, ya tienen disponible en la plataforma, algunos que habían consultado a través del foro. La idea era subirles la consigna hoy para poder explicarla y demás, si bien habíamos visto algo la semana pasada. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a trabajar en grupo. Estuve viendo que algunos, el trabajo número 3, lo hicieron de a 2, algunos lo hicieron solos, algunos lo hicieron en grupos de 5. Bueno, tengan en cuenta que este trabajo en particular, la APE, que es APE, no sé si saben, pero significa Actividad Pedagógica Evaluable. Vamos a tener 2 en esta materia, y vamos a pasar de una multimedia a una hipermedia. Lo que tienen que hacer en esta primera APE es un trabajo multimedia. Para eso, como nosotros, y les había adelantado Marcelo, no vamos a ver en esta materia una historia de los medios de comunicación o una historia de la tecnología. La idea es que ustedes puedan, a través de investigar algunos artefactos, conocer esa parte de la materia que nosotros no le vamos a dar en este cuatrimestre. Entonces, se van a tener que agrupar en grupos de 3 o 4 personas, no más y no menos, ¿sí? Como decía la otra vez, está estudiado que ese es el número indicado para hacer grupos. Tienen las fechas de entrega. Recuerden que tienen 2 entregas. Por un lado, un proyecto escrito, porque así como tuvieron que hacer una presentación escrita y una presentación audiovisual, también en los proyectos que uno gesta, tiene que haber un soporte escrito, es decir, pensar, investigar, repensar y plasmar esas ideas en un proyecto escrito, que no van a poner lo que quieran en ese proyecto, sino que es un proyecto guionado, es decir, tiene que contener ciertas cuestiones que les van a servir a ustedes como guía para desarrollar luego la pieza multimedia. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Está contenido en un cuadro donde vamos a evaluar tanto el proyecto escrito como el producto, ¿sí? O la pieza multimedia. ¿Cómo vamos a elegir o cómo van a elegir ustedes el artefacto? El año pasado, y en medio de la presencialidad, hicimos un ida y vuelta, un sorteo, discutieron, debatieron y demás, y todos eligieron un artefacto. Como eso no lo vamos a poder hacer en esta oportunidad, lo que hemos creado
es una modalidad que lo permite la plataforma o el aula virtual, que es crear grupos de trabajo y que cada uno pueda matricularse en un grupo. Los grupos tienen los nombres de los artefactos. Entonces, grupo 1 tiene el telégrafo, cine, radio, bueno, cada uno de los artefactos es un grupo. ¿Cómo van a elegirlo? A partir de las 21:30 de hoy se va a habilitar ese espacio. Previamente, cuando termine esta clase virtual, tendrán tiempo de ponerse de acuerdo entre los integrantes del grupo y decidirán cuál es el artefacto, si es que ya no lo tienen decidido, cuál es el artefacto que van a querer investigar y hacer el trabajo. Una vez que tienen decidido eso, todos los integrantes del grupo tienen que matricularse en ese grupo. Los grupos tienen un límite de 8 alumnos. ¿Por qué 8? Porque los grupos pueden variar entre 3 o 4 personas, pero permitimos o dejamos la posibilidad de que más de un grupo pueda trabajar un mismo artefacto. Nosotros les propusimos 11 artefactos, por ende 11 grupos, y por lo que estuve viendo en los trabajos prácticos, hay más de 11 grupos. No sé si todos se pudieron agrupar y demás, entonces la idea es que más de un grupo pueda matricularse en un artefacto. Lo que tienen que ver es que a la hora de matricularse, por eso tienen la opción de cambiar de grupo o desmatricularse de ese grupo, porque cuando ya haya gente matriculada en ese grupo, no puede haber gente de otros grupos. No sé si se entiende o soy clara con esto. Díganme si no, lo explico de otra manera. Los grupos pueden inscribirse en un artefacto, y todos los integrantes del grupo tienen que estar matriculados. Eso lo tiene que hacer cada persona, cada estudiante, porque tiene que acceder al aula virtual, entrar a la actividad o a la elección de grupo, y previamente tienen que saber a qué grupo se van a matricular. Todos los integrantes del grupo al mismo grupo. Recomendación, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la multimedia o del proyecto que van a tener que hacer? No es contar la historia del artefacto, porque en general eso uno lo googlea, o la historia de la radio, la historia de la televisión, son conocidos. El desafío que nosotros les proponemos es que ustedes puedan encontrar algo desconocido acerca de ese artefacto, un aspecto que quieran resaltar, algo que ustedes quieran dar a conocer a quienes, a sus propios compañeros, es decir, esta comunidad es la que va a consumir esa multimedia. Entonces, cada uno de los grupos tendrá la opción de decidir qué es lo que quieren mostrarle al resto de los compañeros y a nosotros que vamos a estar evaluando esta actividad. ¿Tienen que contar la historia de la radio? No. Esa no es la idea. Ustedes tienen que encontrar lo más novedoso, lo más rico, lo más sobresaliente, lo más disruptivo, algo que sea creativo. Por eso se acuerdan que uno de los videos de los alumnos del año pasado los invitaba a ser creativos, disruptivos, distintos, que busquen la complejidad en los trabajos prácticos. Es decir, no corten y peguen cosas ya vistas en internet, porque eso es lo que solemos hacer, o lo más reiterativo que vemos. La idea es que puedan investigar a través de fuentes que no son de fácil acceso, que puedan descubrir algún aspecto novedoso, distinto, y que yo no googleé eso y lo encuentre en algún trabajo ya hecho. Esa es la idea y ese es el desafío. Y después tendrán que plasmar ese proyecto en una pieza multimedia, que ustedes decidirán a través de qué soporte, qué plataforma o qué programas utilizarán. Eso hay total libertad y dependerá de la complejidad que cada uno tenga a la hora de manejar estos programas. Por eso está bueno también que se integren en grupos donde cada uno tenga una competencia, una habilidad distinta a la hora de desarrollar el producto. Pregunta Mireya, si puede ser un Prezi podría ser, sí, el Prezi es precisamente un programa que permite
la multimedialidad, puede ser una presentación en PowerPoint, es decir, desde lo más básico hasta algo que puede ser genial, y puede ser, digamos, algo que lo que ustedes decidan va a estar bien, es decir, va a depender de la capacidad que cada uno, o las capacidades que tengan cada uno en el grupo para poder desarrollar ese producto. Iba a comentarles algo y se me fue. Bueno, ¿queda claro cómo es el tema de la inscripción al grupo? Sí, obviamente que es una herramienta que puede, se pueden equivocar de grupo, pueden salir, pueden volver, o sea, no hay problema, intenten, y si después hay algún inconveniente, lo resolvemos, no hay ningún problema. Va a estar disponible a partir de las 21:30, lo hicimos en ese horario, precisamente para terminar con esta clase y que cada uno pueda tener ese tiempo para discutir. Recordé lo que les iba a comentar. Generalmente uno tiende a elegir el artefacto más conocido. Entonces, por ejemplo, eso es lo que vi en el trabajo práctico, donde tenían que elegir un artefacto. Por ejemplo, la radio o la televisión y demás. Los desafío también a querer investigar otro tipo de artefactos que nosotros les dejamos, que quizás jamás en su vida hayan escuchado nombrar. Por ejemplo, Sigaba, o creo que les pusimos Hotline, ¿sí? Que no es la Hotline conocida, ¿sí? La de la línea caliente, que ya creo que no existe más. Eso no, es otra cosa, pero la idea es que puedan ustedes descubrir y apasionarse con el artefacto que les ha tocado, para conocer más y para dar a conocer ese artefacto. Que puedan deslumbrarnos incluso a nosotros que conocemos o ya hemos visto otras producciones. Ese es el desafío y esa es la idea que tenemos con Estape, y espero que se entusiasme y les guste. No sé si hay alguna pregunta. Tenés muteado el micrófono. Les decía que los trabajos del año pasado realmente fueron muy interesantes, tanto el primero como la segunda APE, y esto en realidad tiene que ver con la disposición. Entendemos claramente que estamos en un momento bastante complejo, pero bueno, esto lo que nos lleva es a ser participativos y a tratar de explorar las mismas herramientas colaborativas que tenemos, ¿sí? Y esto tiene que ver con que nos da realmente, digamos, oportunidad para hacerlo. Había en el chat alguien que hacía una pregunta con respecto al informe. Sí, el informe está contenido, está dentro de la unidad número 2. Ahí está el informe, que está en castellano, le hemos conseguido la versión en español, para que lo puedan leer, porque realmente es interesante. Digo, sobre todo teniendo en cuenta que no hay que descartar un dato que tiene que ver con Internet. En la primera década, conectados hubo casi 300 millones de usuarios. En la actualidad se contabiliza abril del 2020 un total de 4.570 millones de usuarios activos, es decir, que todos los días ingresamos a esa red de redes. Luego vamos a ver qué ocurre con las empresas que lideran esas, que digamos que hoy en día son líderes de Internet, y vamos a estudiar también qué es lo que ocurre con las redes de distribución y también estas empresas que lo que hacen es focalizar los datos. Vamos a estudiar en una segunda instancia ese tipo de cuestiones, y vamos a estudiar un tema en particular que tiene que ver con el smartphone, que es hoy en día por donde pasa principalmente todo este lazo, digamos, de comunicación. Dos cositas que querías decirle. La primera de ellas, les vamos a dejar a ustedes un pequeño video sobre lo binario. La idea es que ustedes puedan practicar esto. Seguramente aquellos que han estudiado tecnología, aquellos que hacen programación y demás, les va a parecer un poco básico. Cualquier pregunta que tengan para hacer, no tengan duda en realizarla. Cualquier explicación extra lo hacemos directamente con algún tipo de video que sea específico para que lo puedan entender. También lo vamos a hacer con el actor en red, ¿sí? Lo que queremos es que ustedes puedan vincular los temas que estamos viendo con la bibliografía que le estamos dando a ustedes para poder comprender. Los autores que le estamos dando a ustedes va en línea con esto, es decir, uno de los autores, que es Scolari, lo sigue a McLuhan en los conceptos de hibridación de medios, que es lo que ustedes ven al final con Mario Pergolini, y también con este concepto de ecología. Toma el concepto de ecología de medios, hibridación de medios, para poder entender lo que está ocurriendo en la comunicación actual. Es cierto que estamos yendo, dice en un momento Alejandro Barico, dice, es como ir en un auto
a cierta velocidad con luces apagadas en medio de la noche. Estamos en un sistema que es bastante novedoso, aunque parezca que hace muchos años, y para ustedes esto es lo normal, lo tradicional, está crujiendo las bases propias de la sociedad. Y lo que estamos estudiando nosotros son investigaciones que en algún momento eran muy precarias. Era como si estuviésemos en la década del 50, aparecía la televisión a color, y las primeras investigaciones que se hacían en ese sentido eran bastante precarias. Por eso van a ver ustedes que sobre todo hay muchas críticas y algunos que están entendiendo los conceptos por dónde va el nuevo sistema. Es muy necesario las teorías de la comunicación para poder entender cuál es la nueva discusión que tenemos. Siempre digo lo mismo, a veces es muy difícil entender la teoría de comunicación porque nuestra especialidad, en particular la comunicación, lo que ha hecho es no tiene claro cuál es el objeto de estudio. Entonces las distintas teorías siempre estudiaron distintos objetos de estudio, no otras disciplinas que tienen claramente cuál es el objeto de estudio, y a partir de eso hay miradas a partir de ese objeto de estudio. En el caso nuestro no. Una línea estudió lo que son las mediaciones, otra línea habló de la hegemonía, otros hablaron de los procesos comunicativos de un punto de vista más bien cuantitativo, sobre todo la escuela norteamericana. La latinoamericana habló de los procesos vinculados a las mediaciones y a la cultura de masas. La de Birmingham tiene una mirada más bien con los pequeños grupos, digamos, de movimientos sociales. La escuela de Frankfurt tiene una crítica sobre los procesos comunicativos, el espacio público, ¿sí? Entonces, es bastante complicado. Si alguno necesita una orientación un poco más puntual sobre esto, digo porque en un momento vamos a ver las nuevas teorías de comunicación, nos avisan y preparamos un pequeño video que los puede ubicar a ustedes, porque a su vez leemos otras disciplinas, leemos filosofía, leemos sociología, psicología, que a veces es bastante complicado porque lo hacemos desde distintos puntos de vista y desde distintas perspectivas, ¿sí? No tenemos problema y lo hacemos. Si hay alguna pregunta, los escuchamos, las respondemos, y si no hay preguntas para realizar, nos estaremos viendo el próximo encuentro sincrónico. Recuerden que el próximo viernes, como siempre, tienen ustedes a disposición la nueva clase, que vamos a seguir avanzando en esta línea, y algo que es importante, también les vamos a dejar un trabajo práctico que tiene que ver con escuchar un par de entrevistas, sobre todo entre colegas, periodistas, gente que está en la industria, que van a comentar hacia dónde creen ellos que está yendo la comunicación, sobre todo el lugar donde ustedes se van a insertar, y sobre todo la discusión que hay entre viejo y nuevo modelo. Alguien pregunta por el tema del primer parcial, es el día 16, así es el día 16. Ustedes van a ver que están los 5 grandes, que es el último tema antes del parcial. El tema ese particular que nosotros lo vamos a abordar no va a entrar en el parcial en el primer parcial, ¿sí? Ese tema va a quedar para el segundo parcial, cosa que ustedes tengan tiempo de poder trabajar. En la próxima clase les vamos a dar un trabajo para poder relacionar, porque estamos intentando que el parcial no sea el típico parcial, sino que ustedes puedan relacionar los temas a partir de un caso que nosotros le vamos a ofrecer, que ustedes puedan relacionar temas y no que sea simplemente una cuestión memorística, como son generalmente los parciales. No sé si hay alguna otra consulta. Repito, pueden escribirnos y a partir de lo que ustedes nos soliciten, bueno, vamos a hacer distintas pequeñas pastillas, digamos, explicando temas puntuales que por ahí a ustedes les interese para ampliar. 2 temas que vamos a hacer es el caso del sistema binario, y el otro es el actor en red, para aquellos que por ahí no hayan comprendido en profundidad a qué nos estamos refiriendo, pueda quedar más claro ese tema. Vero, si hay alguna otra consulta o alguna otra pregunta. No hay ninguna otra consulta, solamente quiero hacer no una aclaración, pero sí una recomendación, es que quizás parezca que no están vinculados los videos que nosotros les vamos dando con las presentaciones o con las clases, porque obviamente que yo siempre hago la distinción entre la presencialidad y la virtualidad, pero en la presencialidad nosotros veíamos estos videos y los analizábamos en clase. Acá no tenemos el tiempo, porque nos llevaría mucho tiempo para mostrarles los videos, analizarlos, debatirlos y discutirlos. Por eso se los dejamos en una carpeta aparte, dentro del aula virtual, pero la idea es que ustedes los vean, porque nosotros siempre vamos a hacer referencia a esos videos que les dejamos ahí. Por ejemplo, el video de Los Simpson, es decir,
no es porque nos gusta Los Simpson, más allá de que nos gusta, sino porque consideramos que son muy representativos para lo que nosotros le queremos mostrar. Les dejamos, hoy, por ejemplo, les subimos varios videos que están relacionados a la clase anterior y a esta clase. Estaría bueno, o está bueno, les recomendamos que, además de las lecturas obligatorias que tienen para cada clase, que puedan leerlas antes de la clase, o después, ¿sí? También que vayan siguiendo las clases con los videos que les vamos dejando, más allá de la lectura, los videos, las clases, y que después nosotros les subimos también las clases al canal de YouTube y a la plataforma. La idea es que puedan ir relacionando todo esto que les dejamos. Y acá sí hay una pregunta, dice, profe, ¿las páginas web podrían ir relacionado con las computadoras? Digo, por la AP1, o hay que hablar de la computadora en sí, o sea, Internet no entraría. Nosotros lo que queremos es que se focalicen en el artefacto, ¿sí? En la creación, en el uso, en la disputa que hay, en lo que quieran, pero sobre el artefacto en particular, ¿sí? No sé si coincidís, Marce, pero Sí, así la es. idea Digamos, en es... cuanto a la historia, ustedes pueden hacer, digamos, el marco de qué artefacto se está hablando, pero queremos que ustedes conozcan, que nos den a conocer un detalle de ese artefacto. Y recuerden, la audiencia son sus propios compañeros, por lo tanto, si no les interesa a sus compañeros, no les resulta atractivo, esa es la principal audiencia a la que ustedes tienen que dirigirse. Y por lo tanto, lo que estamos buscando aquí es que ustedes puedan conocer, y de hecho si hay varios trabajos, ustedes viendo, digamos, los materiales de sus propios compañeros puedan ver parte de lo que se llama esta historia de la tecnología. Por una cuestión de tiempo y como está pensada la materia, antiguamente se daba tecnologías de la información porque era bastante novedoso lo que era la computación o en tal caso los nuevos medios. Hoy en día ya debemos avanzar en los nuevos medios y lo tratamos de hacer de manera paralela. Algo de tecnología, de lo que está ocurriendo en cuanto a una historia de la tecnología, pero sobre todo cómo impacta esa tecnología y cuáles son los marcos normativos, digamos, que está cambiando sobre todo en la comunicación. Por lo tanto, todo lo que es lo que denominamos los viejos medios, que obviamente se produce una hibridación hoy en día, diría que ustedes lo puedan abordar desde esa perspectiva, ¿sí? Después le vamos a comentar cuál es la segunda APE, que tiene que ver ya con una hipermedia y cuáles son los conceptos que están incorporados en una hipermedia. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, si no, de todas maneras, como siempre les decimos, quedan abiertos todos los canales, el Instagram, el foro social, que está bueno que lo usen también, porque las consultas en Instagram o por la plataforma son individuales, pero está bueno que si usan el foro social, la respuesta les sirve a todos. Y recuerden también que tienen disponible los distintos canales, no solamente para consultas, sino para compartir. Por lo que estuvimos viendo, el tema de los consumos culturales, la mayoría, podría decir el 99% usa Instagram o tiene una cuenta de Instagram. Vieron que nosotros les vamos poniendo algunas recomendaciones de lectura y demás. Si ustedes están leyendo, leen algo, ven algo que les interese y está relacionado con la materia, pueden etiquetarnos, la idea es poder compartir y que haya una interacción entre toda esta comunidad. La idea es, del Instagram no es solamente para consultas, sino para poder compartir contenidos que quizás no le subimos a la plataforma, que vamos encontrando a través del mismo Instagram o de otros medios, y se los podemos compartir por ahí. Hay cuestiones que son muy interesantes para leer, pero que no son de lectura obligatoria, entonces se las recomendamos, al que le interese lo sigue, lo lee, lo analiza, y lo mismo pasa que si ustedes encuentran algo, una imagen que esté buena, un meme, ¿sí? Muchas veces hay memes dando vuelta por ahí que están buenos, lo comparten, nos etiquetan, y lo podemos ver y compartir también en las redes. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, muy bien. ¿No hay más preguntas? Bueno, muy bien. Damos entonces por finalizado este encuentro. Nos seguimos contactando a través del campus virtual. Que tengan una buena jornada, y como decía un profesor nuestro de filosofía, cada vez que terminaba un tema decía, bueno, pueden consultar más temas
en el Bailando, que en el Bailando 2020, decía nuestro, en ese momento nos mandaba a verlo nos mandaba a ver a Marcelo Tineri si teníamos alguna duda con respecto a algún tema de filosofía. Bueno, muy bien, nos seguimos escribiendo, nos seguimos comunicando. Cualquier duda que tengan, como saben, está el chat junto con el tema de consulta por la plataforma del campus. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.